Muy bien, hermanos, hoy, si Dios lo permite, en esta reflexión, concluiríamos nuestra reflexión sobre un texto de la Biblia que está en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 32. La carta a los Romanos es un tratado teológico, explica minuciosamente el Evangelio. Dios quiso que así fuera. No se olviden que en la historia, a través de este libro de Romanos, que está tan explicado el Evangelio, se convirtieron personas que impactaron su generación. Se convirtió a través de él Agustín de Hipona en el siglo IV, se convirtió Martín Lutero, también John Wesley. Pero este versículo, del cual hemos tenido dos anteriores reflexiones, también tiene palabras de estímulo y de consuelo para los cristianos. Y de verdad que lo necesitamos. Todos pasamos en muchas ocasiones pruebas que son complicadas, son difíciles, y la palabra de Dios nos refresca el alma. Y decíamos, vamos a leer el versículo ahora, que dice Romanos 8:32, está hablando de Dios, y dice, el que no escatimó, bueno, palabra que no se usa más ahora, el que no mezquinó, el que no tuvo al menos, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y ahora va una pregunta. ¿Cómo no nos dará con Él, con Jesús, todas las cosas? Y dijimos que era una pregunta arriesgada. Porque si alguien sin dirección divina lee que Dios puede dar todas las cosas, puede embarcarse en pedirle a Dios sus caprichos, sus deseos, y muchas veces los deseos del hombre pueden estar conectados con el pecado. Pero por supuesto que a ese no se refiere Pablo. Es Dios que está hablándonos y haciendo este ofrecimiento. Sino que estas todas las cosas, en otros textos de la Biblia también está expuesto. Tal vez no con el mismo sentido, pero sí bastante conectado. Por ejemplo, Mateo 6:33, donde el hombre preocupado por las cosas contingentes de este mundo recibe la promesa de Dios, de Jesús, hablando en el Sermón del Monte, y dice, busquen el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, las que pertenecen al mundo material, os serán dadas. O cuando el apóstol Pablo termina su carta a los filipenses, en el final dice una declaración de fe, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Y dice, de acuerdo a qué, a las riquezas de Cristo. Así que vamos a hacer un repaso de lo que vimos hasta ahora para incorporar hoy, si Dios lo permite, dos nuevas cosas que tenemos en Cristo. Tenemos cosas maravillosas. Bueno, en primer lugar decíamos, la primera placa, tenemos un amor que jamás podremos medir. En segundo lugar hablábamos que en Cristo tenemos una vida que jamás dejará de ser. En tercer lugar dijimos una paz que jamás podremos comprender. Es la que disfrutamos cuando recibimos el perdón, disfrutamos de su misericordia. En cuarto lugar, un descanso que jamás se podrá alterar. Lo vinculamos con el día de descanso del Señor en el inicio de la vida humana, y ese descanso significa algo muy importante, el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. En quinto lugar, un gozo que jamás podrá disminuir. Eso no lo puede conseguir nadie, ese gozo, porque es la presencia de Cristo en el corazón humano. Y también una esperanza que jamás será defraudada. El hombre pone esperanza en tantas cosas. Sin embargo, la única esperanza sólida es Dios y sus promesas, que sus promesas están escritas. Bueno, yo quisiera incorporar en el séptimo lugar una gloria. Uno dice, ¿qué será esto? Una gloria que jamás podrá empañarse. Gloria es fama, gloria es honor, gloria es majestad, gloria es renombre, y la manifestación de la grandeza y el esplendor de Dios. Me acuerdo todavía, aunque hace mucho tiempo, cuando iba a la escuela primaria y descubrimos con mis compañeros, por la enseñanza del maestro o la maestra, que el sol tenía luz propia. Es la estrella más cercana a nuestra Tierra. En este momento está medio lejos porque es invierno. Pero que la luz propia del sol impactaba en la luna y que la luna no tenía luz propia. Por supuesto que la luna también influye en la Tierra,
con las mareas y otras circunstancias. Y de una manera tan sencilla, ese ejemplo ilustra la gloria de Dios, que es propia de Él, que es única de Él, es su majestad. Alguien la definió de la siguiente manera, la tengo aquí escrita. La majestad de Dios, la gloria de Dios es la esencia de su naturaleza, el peso de su importancia, el brillo de su esplendor, la demostración de su poder, la atmósfera de su presencia, la expresión de su bondad y todas las cualidades eternas de su persona. Y cuando echó a andar este mundo y Dios, como dice el Salmo 8, que coronó de gloria al hombre, es como el caso del sol y la luna. La luna no tiene ningún mérito porque refleja la luz que recibe. Nosotros los seres humanos, al inicio de la raza, con nuestros padres, llevaron o portaron la gloria de Dios y debían extenderla al mundo al que Dios lo enviaba. Sin embargo, en ese proceso fracasamos. Entonces esa gloria maravillosa, por supuesto, gloria de ser creado, no de ser creador. Solo pertenece a Dios la gloria. El hombre la aportó, pero el pecado hizo que esa gloria se opacara. Yo tengo acá una cita de John Newton, que fue el autor del himno más famoso del mundo evangélico, que es Sublime Gracia. Y miren cómo me gustó, porque tengo 2 o 3 citas de él en la reflexión de hoy, porque él había sido, no sé qué palabra expresar, un libertino, tuvo actos muy difíciles de explicar acá, porque él era mercader de esclavos y trataba a los seres humanos como cosas. Y entonces cuando llega la luz de Dios a su vida, se dio cuenta de cuán lejos estaba de Dios. Y quiero leerle lo que él decía. Él dice, yo no soy lo que podría ser. No soy lo que debería ser. No soy lo que deseo ser. No soy lo que espero ser. Pero ahora viene lo bueno. Pero gracias a Dios no soy lo que una vez fui y puedo decir con el gran apóstol, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Esto nos lleva a hacernos una pregunta. Si la gloria inicial se perdió y llevó al hombre a cosas inauditas, la violencia, la poligamia, hasta que terminó en el diluvio, y Dios luego dio un recomienzo de la raza, ¿cómo se recupera esta gloria perdida? Porque es como si la luna dejara de tener como contraparte al sol. No cumpliría ningún sentido, porque no reflejaría, sería más que un astro opaco. Así que partimos de un estado de dificultad, a pesar de tener una bendición extrema al darnos Dios parte de su gloria. La única razón por la cual el hombre puede recuperar la gloria de ser creado, ojo, siempre aclaremos eso, no gloria propia, es a través de la gracia divina. Por eso decía el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, que somos el tesoro de Dios en vasos de barro. ¿Qué quería decir eso San Pablo? Él utilizó una costumbre de los antiguos que utilizaban a las vasijas de barro, de arcilla, modestas y algunas desvencijadas, para guardar adentro tesoros. No había cajas de seguridad, no había banco seguro, bueno, acá en el mundo tampoco hay banco seguro. Y él utilizó esa idea. El tesoro es la vida de Dios, es la gloria divina. Y el recipiente que le contiene es la naturaleza humana. Por eso la Biblia distingue en el lenguaje original 2 palabras que representan la vida. Una es algo que conocemos todos, o la mayoría, que es la vida humana sin Dios, es bios. Bueno, Dios la creó igual, ¿no? Bios, de ahí viene bioquímico, biólogo y todo lo que empieza con bio. Pero la vida espiritual, que es de mayor dimensión, de mayor calidad y supera porque va a ser eterna, se escribe con Z, Zoe. Lo que quería decir Pablo es que la vida Zoe, la vida del cielo, la vida real y concreta, está contenida en un recipiente temporal. Ese era, como explicaba de alguna manera,
porque está en 2 Corintios capítulo 4 explicando el deterioro de esa caja que es nuestra vida terrena que contiene la gloria de Dios. Así que la gracia es algo determinante y exclusivo para que el hombre recupere esa gloria perdida. Por eso decimos que en Cristo tenemos una gloria que jamás podrá empañarse. La empañó el pecado. Llegamos a límites extremos, pero sobrevino la gracia. Por eso dice alguien, gracia es el favor inmerecido de Dios. Es la bondad que Él muestra a quien no la merece y nunca podrá ganarla. Son las riquezas de Dios a costa de Cristo. Es el amor de Dios que Dios muestra al pecador. Es un amor que no se merece y que jamás el hombre buscaría, ni podría ganar antes que Dios toque nuestro corazón. El amor que asciende, recién lo hicimos, es adoración. El amor que sale hacia afuera, que mostramos a los hermanos, afecto. Pero el amor que se inclina, ese es gracia. Y Dios tuvo a bien inclinarse a este mundo, estoy hablando en forma figurada y simbólica, para traernos salvación. En el epitafio de este hombre, está una placa allí también de John Newton, era lo que se escribía en las lápidas. Ahora generalmente no se escribe nada, está en inglés. Pero dice, creo que está enterrado en la abadía de Westminster, donde se entierran a los héroes de Inglaterra. Y dice esto, John Newton, clérigo, porque él luego de convertirse fue pastor, antes un infiel y libertino, un siervo de los esclavos en África, fue por la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo preservado, restaurado y perdonado para predicar la fe que él tanto tiempo había estado destruyendo. Por eso decíamos, y lo explica muy bien el libro de Efesios, capítulo 2, libro que vamos a empezar a estudiar el domingo que viene, si Dios lo permite, que el Evangelio es una buena noticia, pero comienza con una mala noticia. Uno lee Efesios 2, esta semana estuvimos con un grupo de hermanos leyendo esto y estudiándolo, y dice algo terrible de nosotros. Somos desobedientes, hijos de ira, siguiendo la corriente de este mundo que está bajo la órbita del enemigo de Dios, y estamos muertos espiritualmente. Hablando de muertos, quería traerles una ilustración del estado, en una ilustración imaginaria, del estado en que se encuentra de postración el hombre cuando está sin Dios. Hay que imaginar, ¿no? Conjeturemos, imaginemos un hombre que está muerto y entre varios quisieran revivirlo. Y entonces emplean varias herramientas para hacerlo. Primero suponen el contagio. Entonces hay una cantidad de gente que está con buena salud, rodean a aquel que está muerto y por más ánimo que le demos al cuerpo sin vida, no volverá a respirar, no volverá a caminar, no volverá a dialogar. Lo mismo sucede con la vida espiritual. Si vos estás espiritualmente muerto y no tenés la seguridad que al morir tendrás vida eterna con Dios, nada que haya sido tu propia decisión de aceptar el regalo de la gracia de Dios, de la vida eterna, te rescatará de la muerte eterna. Otro elemento imaginario para revivir a un muerto, y el hombre lo está haciendo en muchas ocasiones. Darle ejemplo. Imagínense que llevemos ante una persona inerte un eximio profesor de gimnasia, que hace flexiones, pectorales, todo tipo de ejercicios, tratando de que aquel que está sin vida pueda recuperarla. Mi amigo, el ejemplo no cunde ningún efecto. No logra nada. Otros dirían, probemos con el medio ambiente, y lo llevamos a un medio ambiente, no sé, algún espacio en la Tierra donde hay mucho contenido de oxígeno. El medio ambiente tampoco logrará nada. Imaginemos el ánimo. Bueno, eso es lo que hacen las religiones humanas, estimular el ánimo de aquellos que están muertos espiritualmente y jamás podrán lograr ni medio centímetro de verdadera vida. Por eso lo único que levanta a un muerto espiritual, y quiero decirles que la primera resurrección que Dios hace en la raza humana es la resurrección espiritual, porque lo primero que murió en la decisión equivocada en el Edén fue el espíritu del hombre. Dios había dicho, si hacen esto, ciertamente morirán. Vemos que toman del fruto prohibido y no mueren. No mueren en apariencia. Espiritualmente al momento murió Adán,
progresivamente murió su alma y finalmente murió su cuerpo. Por eso Dios, cuando restaura nuestras vidas, comienza restaurando la parte más íntima, el lugar más central del hombre, que es su espíritu. Y entonces eso nuevamente es la gracia. La gracia esta, que es el amor, bendita gracia, es el amor que se da cuando no hay méritos, sino que se da cuando hay demérito. Es dar amor a alguien que tiene que ser persuadido, nosotros, para que recibamos este amor. Es darlo a su enemigo. Dios dio su gracia a su enemigo, la raza humana, a un gran costo, llevando sobre sí un gran dolor, para que ese enemigo, que éramos nosotros, de Dios, podamos gozar de su bendición, que es lo que Jesús ha hecho por vos y por mí. Por eso dice Pablo en Efesios 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y después dice una palabra que no siempre se entiende. Dice, y esto. Pero está hablando de la fe. Tendría que haber dicho esta. Pero como no habla de la fe, esto habla del proceso global de salvación. Ese proceso global de convencer al enemigo, como dijimos recién, de evocar gracia a un alto costo, porque el Señor eso hizo con nosotros, convencernos aún de recibir un regalo precioso llamado salvación. Siguiendo ahí en Efesios 2, verso 10, la Biblia emplea la versión que usamos regularmente, la Reina Valera, una palabra que ya no se usa, pero tiene un gran significado. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. 50, 60 años atrás, algunos de mi edad se van a acordar, cuando a veces la ropa, en lugar de comprarla hecha, se confeccionaba con una costurera, las mujeres, y con un sastre, los hombres, vos ibas y te decía, la tela vale tanto. ¿Y qué decía? Muy bien, Marta. La hechura vale tanto. Bueno, ¿saben qué significa en el idioma original hechura en el griego? Poema. De ahí deriva la palabra poema. Dios está diciendo, a través de la gracia, después de haberte dado la mala noticia, está diciendo Pablo en Efesios 2, te doy la buena noticia, Dios te preparó y sos el poema de Dios. ¿Alguna vez te imaginaste que sos el poema de Dios? Si es que Cristo ha renovado tu vida y te ha dado la vida nueva, expresión de una gracia infinita. Por eso, mis amigos, esta manera que a través de Dios, que Dios tiene a través de su gracia, de darnos ese brillo y ese esplendor. Porque muchas veces la palabra referida a Dios, gloria, la mencionamos mucho, pero no sé si sabemos todos el significado. A veces la palabra gloria, usada en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, tenía que ver con un brillo especial que tenía la presencia de Dios. Cuando se inauguró el tabernáculo, cuando se inauguró el templo, cuando Moisés pidió ver esa gloria, Dios lo puso en un escondrijo, en el medio de la peña, y Dios le dijo que iba a pasar para que él pudo ver, está hablando simbólicamente el texto bíblico, las espaldas de Dios. En realidad, cuando Dios muestra su gloria, muestra algunos de sus atributos, no todos sus atributos. Ahí en el caso de Moisés mostró su misericordia. Por ejemplo, cuando leemos en el Evangelio que Jesús va a la tumba de su amigo Lázaro, y Marta y María están como un torbellino, pensando, ¿por qué Jesús no viniste antes? Mirá en qué estado está mi hermano Lázaro. No era que vos lo querías, todos suponemos pensamientos de esas mujeres. Y Cristo da una declaración tajante y le dice, ¿no te he dicho, Marta, que si crees, verás ¿qué? La gloria de Dios? Ahí no hubo brillo, como hubo en el tabernáculo, en el templo, o la nube especial de gloria. Porque no siempre la gloria de Dios se manifiesta a través de un brillo y un gran esplendor. Allí el atributo de Dios que fue mostrado ante Marta y María y todos los testigos era el atributo de que Dios tiene poder de resurrección, tiene poder para levantar muertos. Cuando en Juan capítulo 2 se hizo el primer milagro, que es la comidilla a veces de los que no creen, porque Jesús hizo así el milagro de convertir agua en vino, Juan, comentando el hecho, el milagro, dice, y este es principio de señales.
y dice, y Cristo murió, mostró su gloria. Ahí no hubo brillo. ¿Qué manifestación de gloria hizo Jesús en las bodas de Caná? Mostró una de sus características, uno de sus atributos, como Él se muestra a la humanidad. Mostró su misericordia, mostró su provisión. Y hermanos, nosotros todos, aunque a veces no lo pensamos así, cuando estamos frente a la provisión, esta mañana tal vez la mayoría pudimos desayunar o almorzar, lo que sea, Dios muestra su gloria dándonos de su sostén, porque la gloria de Dios es infinita, es como los diamantes. ¿Vieron que los diamantes valen por su peso? Mientras más pesado valen más. Y valen también por sus cortes. ¿Por qué? Porque esa es tarea de un orfebre humano, que mientras más corte tenga un diamante, más valor tiene, porque más refleja la luz. Y es así la misericordia y la gracia de Dios. Cada día, como dice Jeremías, en tiempos difíciles, son nuevas las misericordias de Dios cada día, porque Dios es un Dios lleno de misericordia por nosotros. Por eso, cuánto amamos a Dios, por su persona y porque todo lo que Él encierra de provisión para aquellos que le hemos dado la espalda. Un Dios que nos está diciendo que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros. Y nos pregunta hoy también, como preguntó a la primera audiencia que escuchó esto o leyó esto, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Y esto que estamos hablando, este brillo que recuperamos, es porque la vida humana, ese es mayor bien. Hubo un pensador español que era sacerdote y escritor, Pedro Calderón de la Barca, que es famoso por un libro que habla que la vida es sueño. Y él dice, se pregunta, ¿qué es la vida? Por supuesto, no sé si, aunque tenía su categoría de sacerdote, si entendía bien el valor de la vida. Él responde, ¿qué es la vida? Un frenesí. Vuelvo a preguntar, ¿qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños son. Pero si yo me hago la misma pregunta, basado en el texto bíblico, la vida ha sido creada por Dios y tiene alto valor. La vida, mi hermano, es tu mayor tesoro. Y como dijimos que decía Pablo en 2 Corintios, tú eres un recipiente sujeto a deterioro, pero es posible, y yo creo que en la gran mayoría que estamos aquí fue posible, que la gloria de Dios llenara este recipiente. Por eso, el gran tributo que debemos hacerle a nuestro Dios, porque Él es el autor de la vida física y la vida espiritual. Él recompuso la gloria perdida en nosotros y debemos reflejarla. Decía, y la tercera cita que hago de John Newton, por eso le dije que iba a repetir varias citas de él, cuando él estaba anciano y posiblemente con alguna falta de memoria, él decía lo que dice dice, aunque mi memoria se está desvaneciendo, aún hay dos cosas que recuerdo muy claramente. Yo soy un gran pecador y Cristo es un gran Salvador. Y esta es la experiencia que debemos reflexionar cada uno de nosotros. Porque la vida, el mayor bien que tenemos, ha sido recategorizado por la presencia de Dios en nosotros, si es que somos de Cristo. Por eso, él decía, sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Ciego estaba, mas ahora veo. Perdido estaba, pero Él me encontró. No solamente esta gloria de Jesús, de Dios, habita en nosotros al salvarnos, sino que la debemos reflejar. Y por eso decía Pablo, no voy a explicarlo porque lo vimos ya hace unos domingos, hablando de los cristianos, dice, nosotros todos, mirando a cara descubierta, la palabra mirando puede ser reemplazada por la palabra reflejando. Así que la gloria celestial impacta en el pecador perdido, recupera el vínculo que estaba maltrecho y la gloria ahora es una gloria de resurrección de ese espíritu que estaba muerto. Y esa gloria que está acá adentro, la naturaleza interna de un cristiano es la gloria de Jesús,
se puede reflejar debe ser reflejada hacia otros. Solamente que aún el pecado puede producir este cortocircuito de que no reflejemos lo correcto. Por eso decía Pablo, mirando a cara descubierta con un espejo, a la gloria del Señor, somos transformados. En realidad dice, estamos siendo transformados. Es el tiempo verbal de gloria en gloria. No la gloria terrena, personal, producto de mi propia cosecha. No tengo nada que tenga valor frente a lo de Dios. La gloria que Dios trae por su Espíritu. Y en octavo lugar, en esta reflexión sobre las cosas que tenemos en Cristo. Tenemos, y ahora sí que esto es bárbaro también, una salvación que jamás podrá perderse. Cuando Juan escribía sus cartas, lo hizo de anciano, y la razón por la cual escribe primera de Juan la dice él mismo al escribir el texto. Y dice así, ya en el final del primera Juan, estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan. Alguno dice, ¿se puede saber si yo tengo vida eterna? Si tengo a Cristo, sí, porque Juan dice esto. Y él escribió específicamente para que se entendiera con claridad y que la persona hiciera eco de la realidad de si tenía la vivencia de Cristo, esta gloria que retornó al corazón perverso y malvado y lo hizo nuevo, porque Dios hace las cosas nuevas. Por eso, mis hermanos, hablando de salvación, el llamado de Dios no puede ser revocado, su herencia no puede ser contaminada, su fundamento no podrá ser conmovido ni sacudido, su sello jamás podrá ser roto ni violado. Ahí tiene una imagen de un barco. Es un barco del siglo XVIII. Busqué en internet a ver cuál podía ser una fragata. Y había una vez, en el siglo XVIII, un hijo de sacerdote anglicano que, por pedido de súbditos del imperio inglés, habían ido a Georgia, uno de los estados de Norteamérica. Y él se embarcó, este muchacho, con su hermano, para ir a ministrar, a evangelizar a los pueblos originarios. Y aquí que cuando un sacerdote iba, anglicano, se transformaba en capellán del barco. O sea que era responsable, entre comillas, de la vida espiritual de los que viajaban en ese barco. Era un barco medio precario. En el medio del océano Atlántico vino una tormenta terrible. Se quebró el palo mayor del barco. Pero he aquí que en ese barco iba un contingente de hermanos nuestros moravos. Moravos fue un movimiento evangélico que surgió en Alemania mucho antes del siglo XVIII. Y tenían un fervor misionero increíble. Hasta mandaron, creo que, misioneros a Groenlandia. Y ellos iban también con el propósito parecido al que iba, y ahora digo el nombre, John Wesley. Y en ese lugar, cuando había una tormenta, parecía que el barco se iba a pique. Entonces los moravos comenzaron a cantar. Y el capellán del barco estaba chiquitito así, porque estaba lleno de miedo. El que tenía que animar a los otros estaba lleno de miedo. Y esto se conoce porque John Wesley escribió, el mundo anglosajón tiene la tendencia a escribir sus diarios íntimos. Y dice que vino un diálogo entre el pastor alemán, no era un pastor alemán, vio que el capellán estaba en aprietos y se acerca a dialogar con él. Miren de qué dialogaron. Le pregunta, le dice, ¿tienes el testimonio dentro de ti? ¿Te da testimonio el Espíritu de Dios a tu espíritu de que eres hijo de Dios? Wesley no sabía cómo contestar. Sorprendido, el alemán se dio cuenta que la persona estaba dudando y fue con preguntas más profundas y le dijo, ¿conoces a Jesucristo? Sé que es mi Salvador, dijo, el Salvador del mundo, dijo Wesley. Y el pastor insistió, ¿pero sabés que te ha salvado a vos? ¿Y qué dijo Wesley? Tengo la esperanza de que muriera por salvarme. ¿Pero lo sabe? Le dijo. Sí, lo sé. Y luego en el diario íntimo, después que pasó esto, Wesley dijo, me temo que ese día lo que dije
no fueron más que palabras vacías. ¿Saben cuándo se convirtió Wesley? Tuvo 2 años como misionero, vuelve a Inglaterra y en la explicación del libro de Romanos se convierte en cristiano. Fue uno de los más grandes predicadores del siglo XVIII, porque entendió qué era la salvación. Ahora, la verdadera salvación jamás podrá perderse. ¿Por qué? En estos últimos minutos. En primer lugar, por el carácter del pastor, no uno de nosotros. El pastor con mayúscula. El que fue al Calvario por nosotros, el que dio su vida, el que volvió a la vida para darnos vida. Y Isaías, en el capítulo 40, que citamos hace unos domingos, habla del carácter del pastor. Miren lo que dice: como pastor apacentará su rebaño, nosotros. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente las recién paridas. Y cuando este pastor que proféticamente enuncia Isaías vino, él dijo: yo soy el buen pastor. ¿Y qué más? Y el buen pastor su vida da por las ovejas. O sea, para tener un concepto adecuado de la seguridad eterna del creyente, todo creyente debe tener claro lo que sucedió en la cruz. Si no está claro lo que sucedió en la cruz, la persona tendrá dudas acerca del alcance de la salvación eterna. Y dice 2 Corintios 5:21, hablando de Jesús: al que no conoció pecado, por nosotros, está tácito, dice, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que la fe es el medio por el cual el hombre puede acceder y por la cual obra la obra salvadora de Cristo y se aplica al individuo. Los escritores bíblicos utilizaron en el Nuevo Testamento una frase muy pequeña, pero de un alto y profundo significado vinculada con la salvación. Era la frase muy chiquita, pero muy potente: creer en. Cuando ustedes vean en la Biblia, creer en, por ejemplo, Juan 1:12, dice: más a los que le recibieren, a todos los que reciben, a los que creen en su nombre, creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos o llamados hijos de Dios. Y cuando dice Juan 2:23, cuando Jesús estaba en Jerusalén, dice: muchos creyeron en su nombre. ¿Qué quiere decir creer en? Es algo más que creer que existió un personaje de la historia, como uno cree que es San Martín, el padre de la patria, o alguien más. Es depositar su confianza en él, pastor, en su vida, en sus palabras, en su muerte, como pago de mí y de tu pecado. El carácter de nuestro Señor es el carácter más bello que pisó este planeta. Alguien trató de definirlo, miren. Hablando del carácter de Jesús, dice: en su vida había mansedumbre sin debilidad, ternura sin flaqueza, firmeza sin aspereza, amor sin sentimentalismo, santidad sin santurronería, humildad sin bajeza, verdad sin error, entusiasmo sin fanatismo, pasión sin prejuicio, una mente celestial sin el olvido, una libre de preocupaciones, sin negligencia, servicio sin servilismo, autoexaltación sin egoísmo, juicio sin severidad, seriedad sin pesimismo y misericordia sin suavidad. Así que, ¿qué carácter bendito tiene Jesús? ¿Cómo no podemos depositar nuestra confianza en Él? Para que dirija nuestros pasos. Una de las cosas que nos pone incertidumbre a todos es el mañana. ¿Cómo serán nuestros años mayores? ¿Cómo será la situación de esta enfermedad? ¿Cómo será el vínculo que tengo con tal persona? ¿Cómo será en este mundo inestable que es Argentina el trabajo y la provisión que Dios me dará? Confiemos en el carácter de este pastor, de Jesús, el que se revela en su palabra. Segundo lugar, el carácter de las ovejas. Ahí estamos flaqueando, ¿no? Pero Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y me siguen. Dice que esta es una ocasión de la historia. En la Primera Guerra Mundial se utilizaron muchas armas de guerra que no son las sofisticadas de hoy. Muchas tenían que ver con estruendos, con
bombas que caían en las trincheras. Entonces, en Francia hubo un suceso histórico de que muchísima gente, por las estampidas, fue conmocionado su cerebro y llegaron a la amnesia y no sabía quiénes eran. Esto ocurrió. Entonces a alguien se le ocurrió, para la redundancia, de hacer un encuentro masivo de todos los amnésicos en la principal plaza de París. Y entonces convocarían a familiares, no había la tecnología de hoy, no había WhatsApp, no había internet, no había nada, y pusieron a todas estas personas, tristemente, con falencias en su identidad. Y la pregunta que se hacían era, por favor, ¿puede decirme alguien quién soy? Y yo creo que uno ve este episodio histórico, ya del pasado, no podemos nunca menoscabar la importancia de nuestra identidad personal. Pero si nosotros repetimos la misma pregunta que hicieron aquellos extraviados soldados, como seres humanos, y levantarnos los ojos al cielo y decir, ¿puede decirnos alguien quiénes somos? El único que puede decir con precisión quiénes somos es nuestro Dios. O somos ovejas de este pastor, o somos ovejas bajo el cuidado del mundo. Y hay una gran diferencia, porque el mundo nada nos podrá dar, sino que nos podrá quitar. Así que el carácter del pastor es muy importante y es necesario por el carácter de las ovejas. No en vano, la Biblia toma como imagen del ser humano la oveja, porque la oveja es el animal que menos sentido de la orientación tiene. Y por eso necesitamos guía. Por eso a veces nos confundimos en los caminos que debemos tomar. Pero también debemos basar esta realidad, esta bendición de una salvación que no se puede perder, en la veracidad de Cristo. Él dijo en Juan 10, y no perecerán jamás. Si los creyentes pudieran perecer, Cristo nos hubiera mentido. Pero la Biblia está llena de textos que dicen que Dios no miente. Sea Dios veraz, dice la Biblia, y todo hombre mentiroso. Alguien que se acercó a un enemigo del que el Señor dice, Maestro, sabemos que eres hombre veraz. Y Romanos dice, antes bien sea Dios veraz, lo que dije recién, y todo hombre mentiroso. Así que basamos nuestra esperanza de vida, como dice Romanos, en Dios, el cual no miente, y prometió desde antes del principio de los siglos. Así que nuestra seguridad eterna está basada en un Dios que no miente, pero también está basado en el poder de este Dios que nos salvó, en el poder de Cristo. Él dijo, nadie las arrebatará de mi mano. Por eso no depende de mi débil sujeción a Él, porque a veces en momentos de confusión puedo pensar que es débil mi sujeción a Cristo. Si no estoy basado en la firmeza inmutable con que Él te sostiene y me sostiene. Sanó enfermos, levantó a los muertos, caminó sobre el mar, calmó la tempestad, fue poderoso para enseñar las verdades del cielo, Sermón del Monte, las parábolas, etc. Con gran sabiduría venció a argumentos tramposos y fue poderoso para vencer el pecado, la muerte y Satanás y darte y darme esperanza segura. Pero no solo el poder de Cristo basa mi seguridad eterna, sino en el poder del Padre, porque en ese mismo texto de Juan 10, Jesús dijo, mi Padre que me las dio a estas ovejas, que somos media desorientadas a veces, me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Primero dijo, nadie las puede arrebatar de la mano de Él, pero luego emplea a otro participante de la Trinidad, al Padre. Nadie podrá arrebatarnos de la mano del Padre. Tenemos doble protección. Por eso Pablo, en este mismo capítulo 8 de Romanos, que solamente tomamos un versículo, se pregunta, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Ahí vemos que no hay ningún elemento si es que verdaderamente tenés a Cristo. Porque muchas veces la iglesia visible es mayor que la iglesia real. La iglesia visible es todo lo que concurre en los templos de todas las iglesias donde se predica a Cristo. Pero la iglesia real es aquellos que verdaderamente tienen el sello del Espíritu como hijos de Dios, que han recibido el regalo del perdón. Y es un regalo. Y ese regalo, el que lo dio, dijo, no recibo devoluciones. Es maravilloso. Nadie puede arrebatarnos lo que Él nos da. Pero lo último,
Quisiera decirles que en el Sermón del Monte, en Mateo 7, Jesús está hablando de muchos temas. Es un sermón maravilloso, pero en el final está hablando de los falsos profesantes. Y el Señor dice que nos hemos guardado de los falsos profetas y dice que lo podremos reconocer por sus frutos. Y dice una palabra muy fuerte ahora. Con esto quiero terminar. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y el Señor Jesús habla del futuro día cuando Dios ha de juzgar a los seres humanos. Y entonces da un ejemplo hipotético. Dice, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, ¿no predicamos en tu nombre? Señor, en tu nombre no echamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Dónde se hace todo esto? Generalmente en los recintos donde los cristianos se reúnen. O sea que predicación, hay sanidad y hay exorcismo, echar fuera demonios. Pero Jesús dice a ese grupo de personas que esgrimen como credencial ante Dios sus actos religiosos, una frase que es de las más duras que hay en la Biblia y que será escuchado a algunas personas, espero nadie que lo que esté aquí escuche esa frase ese día. Jesús va a decir, nunca os conocí, nunca los conocí. ¿A quiénes? Aquellos que presentaron sus credenciales religiosas diciendo, activamos en tu reino, hicimos tantas cosas, Señor, merecemos un favor aquí, un envión final. Jesús no va a dar ningún envión final. Pero lo que quisiera decirle de este texto es que si la salvación se perdiera, cosa que no creemos, el verdadero salvo no pierde su salvación. Pero si la salvación se hubiera perdido, cosa que la Biblia no enseña eso, Jesús no tendría que haber dicho, nunca os conocí. Hubiera dicho algo parecido a esto. Sé que estuvieron en mi iglesia, sé que conocieron la gracia salvadora, pero no les alcanzó. Y quedaron a mitad de camino. No, pero Jesús dice a esa gente que pretendió ser un seguidor de Cristo, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque solamente esa frase estará en la boca de Jesús, aquellos que jamás pasaron por la cruz para recibir perdón y salvación. Por eso, mis hermanos, confiemos en el carácter del pastor, confiemos en el poder del pastor, confiemos en el poder del Padre, esta la seguridad que tenemos, y en el carácter que este pastor tiene, que sigue amándonos, a pesar de nuestras inconsistencias, a pesar de nuestros desvaríos, a pesar de nuestros retrocesos, a pesar de, a veces, nuestra desconfianza y nuestra poca fe. Bendito sea Dios. Bendito sea. Nos ponemos de pie y damos gracias al autor de nuestra eterna salvación. Señor nuestro Dios, qué bueno es reflexionar sobre tus santas promesas. Señor, tú eres veraz y nunca nos has mentido, pero simplemente nos has dado el diagnóstico real de nuestras vidas. Cuando estábamos sin ti, Señor, tú dijiste, éramos hijos de ira, éramos hijos de desobediencia, seguíamos la corriente del mundo. Pero después que acudimos a ti, por solamente y exclusivo mérito tuyo, que aún nos convenciste siendo tus enemigos, para recibir un regalo, que aún éramos resistentes a recibirlo de tus manos, ya no tenemos la categoría de hijos de ira, somos hijos de tu amor. Y por eso hoy esta congregación te ha cantado, exaltando tus virtudes. Y hemos abierto tu palabra, porque ella es la única guía segura para un mundo confuso. Señor, bendice a aquel que todavía no tiene esta esperanza, para que pueda aferrarse a ella, porque el tiempo de salvación es corto. Y hoy es el tiempo de predicar esta esperanza. Por el nombre de Jesús lo decimos. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.